existe un mundo mejor. Quédate a disfrutar, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si dejamos de estar juntos, obviamente no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Como una especie de pacto entre pares, antes de comenzar cada uno de nuestros programas, tenemos la idea de proponerles que pongan la imaginación al servicio de la radio. Prolongamos una idea formulada verbalmente hace mucho tiempo por Ebe Bonafini, que dice que bien pensado el asunto de la radio es algo que nos termina funcionando en el teatro de la mente. Podemos pensar en los recovecos de la memoria, en los pasillos de lo que fue, pero como fuera que fuese, esa idea, la radio funcionando en los teatros de la mente, es una idea que nos ayuda a entender que sin nuestro aporte de imaginación, la radio es solo radio y no una experiencia. Y creemos que en la vida hay que acumular experiencias. Hay cosas que la vida dispone por nosotros y que nosotros no podemos variar, pero hay otras que nosotros sí podemos proponerle a la vida. Y cuando el cerebro imagina, en la era del streaming, incluso en que una partecita de la radio se ve, el resto permanece en la oscuridad si no lo iluminamos con el saber usar la imaginación, eso nos diferencia de los maquinales que hoy gobiernan el mundo, o de las máquinas que aún en este mundo gobernado por los maquinales están haciendo el resto de la faena. Porque somos distintos, queremos acumular experiencias diferentes y creemos que cuando la radio se convierte en una experiencia, cuando terminás viendo lo que la radio no muestra, está completado este círculo. Hoy escucharon recién a Víctor Hugo Morales en el programa de Cintia Morales, desde Cintia García, desde Estados Unidos, formulando algunas apreciaciones sobre el desarrollo del Mundial en vinculación con lo que pasa en Estados Unidos, en la geopolítica, en la Argentina. También creemos que es necesario pensar y pensarnos, que el ejercicio de no repetir mecánicamente aquello que ya escuchamos, sino de pensar renovadoramente y vincular cosas entre sí, por ahí salva a la especie de la posibilidad de su propia destrucción por impericia o por no necesidad, por el poder de los poderosos. Saben que hoy como nunca, ¿no?, las ideas apocalípticas florecen allí, aquí y en todas partes, y algunas de esas ideas apocalípticas después del mundo de la pandemia, el mundo 2020, no solo germinaron en sectores muy vastos de la sociedad, sino que han llegado al poder en muchos lugares. Aquello que parecía lo ilógico, el terraplanismo, por dar un ejemplo, la odisea de pelear contra las vacunas, es decir, contra el saber científico, hoy ocupa un lugar importante en la agenda del mundo y en la agenda argentina. Podemos ver claramente cómo la conducción actual del Estado Nacional apunta sus cañones contra todas las cosas que diferenciaron siempre a esta sociedad y la pusieron entre las más avanzadas en muchos aspectos. Apunta contra la salud pública, contra la educación pública, contra la divulgación de la información, contra la ciencia, contra las personas en edad jubilatoria, contra las personas discapacitadas y sus entornos, etc. Es un ataque frontal, explícito, formulado a partir de teorías políticas muy claras que incluso han sido publicados, de confundir a la sociedad pensando que sus progresos son en realidad torpezas, que sus beneficios en realidad son conquistas que pueden terminarse por decreto, que la construcción de la democracia en la Argentina está fallida porque entre todos tenemos que mantener a aquellos que no pueden mantenerse por sí mismos. Y la verdad que este emprendedurismo de derecha, esta forma de contabilizar la vida como una aritmética en que siempre saldrán ganando los poderosos, necesita de contradiscursos, se nutre de discursos ya existentes, los cuestiona, los formula y propone una batalla cultural que era una idea que provenía del campo de la izquierda, de la obra de Antonio Gramsci en el siglo pasado, desde Europa, y que tuvo mucha influencia en el mundo. Nosotros creemos desde siempre que la batalla es cultural. Y eso significa que no basta con ganar una elección, sino que lo que habría que hacer es cambiar el modo en que la sociedad se percibe a sí misma. Ideas de la
aristocracia de derecha en la Argentina, transformadas en leitmotiv por los medios de comunicación, terminan impactando en millones de personas que creen que es verdad, que en la Argentina, por ejemplo, lo que sobra es el trabajo y que el Estado mantiene a los vagos que no quieren trabajar, sin darse cuenta de la gravedad de que sean los propios integrantes de los sectores menos beneficiados por la historia en Argentina los que terminen repitiendo las ideas que la aristocracia de la derecha primero publicó, después inyectó en algunos de sus cuadros y hoy trajina en el poder en la Argentina. Hace 5 años partía de esta existencia, de este plano de la vida, el pensador nacional y popular Horacio González. Fue, entre otras cosas, director de la Biblioteca Nacional, pero más allá del lugar que le tocó ocupar, vicedirector y después director de la Biblioteca Nacional, más allá de que fue posiblemente el único cargo público que aceptó en su vida, más allá de su carácter de pensador y de polemista, era alguien que se involucró en tratar de pensarlo todo y pensarlo todo desde un lugar claro, que es aquello que diferencia a los repetidores de doctrinas filosóficas extranjeras de aquellos que lograron, sin ser filósofos, sino en todo caso pensadores, tratar de pensar por aquellos que si no son pensados por el otro. Pareja en la vida de Liliana Herrero, estamos viendo ahora una imagen de su vida personal que está imbricada en la obra de ambos, la obra de pensador y de escritor de Horacio González, la obra de pensadora y de música de Liliana Herrero. El último disco de La Entrerriana está dedicado a la memoria de Horacio González. Es una obra extraordinaria que incluye al final, la obra se llama Fuera de Lugar, el discurso con que Horacio González, delante de un grupo de personas selectas de sus amistades, estaba entre ellas Fito Páez, terminó su gestión en la dirección de la Biblioteca Nacional. Claro, venía el gobierno de Javier Milei. No homogeneiza la conciencia de nadie, no hace de nadie parte de una conciencia única, los hace a todos mucho más libres saberse parte de una comunidad. Una comunidad es un síntoma de libertad, no una forma obligatoria de convivencia. En sus colaboraciones con el mundo del arte, en algún momento Horacio González fue central para que Pino Solanas pudiera pensar su propia estética. Su colaboración con Pino Solanas escribió Vuelvo al Sur después de su exilio Piazzolla y del exilio Horacio González en Brasil. Está llena de tópicos que tienen que ver con pensemos nosotros las cosas, no seamos pensados por los otros. Horacio González fue funcionario del Estado Nacional en los tiempos felices del kirchnerismo. Cuando se fue, venía el gobierno de Mauricio Macri. Como se vuelve siempre al amor. Después vendría el fallido gobierno de Alberto Fernández. Más tarde vendría el gobierno de Javier Milei. Él estaba viéndolo antes de que ocurriera. Llevo al sur como un destino. La versión de Lidia Borda y su hermano Luis Borda de ese clásico de la historia de la democracia en la Argentina, como los aires cuando el retorno al país con el regreso a la democracia empezaba a dar vuelta a una historia de exilios, persecuciones, tristezas y derrotas. Para Madres de Plaza de Mayo, como para todas las organizaciones de derechos humanos, la figura de Horacio González es una figura cercana, querible, luminosa, escuchada. Cuando las madres le entregaron el máximo premio de la organización a una persona, el pañuelo blanco,
Esto dijo Eve de Bonafini sobre Horacio González. Yo creo que es un premio, que el enemigo te ataque. A mí me pone contenta, ¿qué querés que te diga? Lo malo sería que el enemigo te alabe. Imagínate que Macri empieza a alabar tus textos. Tenés que preocuparte, querido, ¿eh? En algo andas mal. En realidad, tengo tantas cosas para decir, ¿no? Porque él me hizo ver que cuando uno lee un libro, en algunas páginas, 1, 2 o 3, hay muchas más cosas que la que el libro dice. Y entonces él, cada vez que habla y presenta un libro de las madres, encuentra cosas que nosotras no vimos y que él las ve, que son muy profundas. Y a mí me tocan el alma, el corazón, las tripas y la cabeza. Y siempre pienso que qué genio tiene que ser una persona que lo que escribe otro, que está muy bien descrito, que está muy bien escrito, él le encuentre más cosas. Entonces, esa fue una de las primeras razones por las que pensé y hablamos con las madres que le teníamos que dar el pañuelo a Horacio. No solamente por sus cualidades de escritor, por sus cualidades de genio para escribir, por lo que hizo en la Biblioteca Nacional, por lo que es como intelectual. En momentos tan difíciles del país, en momentos que ganamos la elección pero no ganamos la guerra todavía, este momento de la entrega del pañuelo, de darle el pañuelo a Horacio, es para valorizarlo, para que los demás entiendan que el pañuelo no es un pedazo de trapo con un nombre, es un símbolo nacional ya, mal que le pese a alguno, y se lo damos a los mejores, y él es uno de los mejores. Un montón de asuntos simbólicos ahí. El pañuelo de las madres, dice Eve, es un símbolo nacional. Le damos el pañuelo de las madres a uno de los mejores. Cuando Liliana Herrero presentó en el ND Ateneo, en un extraordinario espectáculo, los temas de su nuevo disco, el pañuelo de las madres, el pañuelo que las madres le dieron a Horacio González, era parte central de la escena. Estaba ubicado como corresponde. La escenografía era muy clara al respecto y era una idea de Cristina Vanegas a la izquierda del escenario, del lugar que miraba la gente. Cuando Horacio González recibió el pañuelo, dijo al respecto: en este pañuelo, que tenía la inscripción de Madres de Plaza de Mayo, los que están viendo el streaming podrían verlo ahora, ya ha sido escrito todo. Un famoso escritor del siglo XIX, francés, declaró el temor ante la página en blanco. Se trataba de una forma festejable del miedo ante lo incógnito de lo que allí se podría escribir. Los pañuelos blancos de la Madre de Plaza de Mayo significan lo opuesto y lo complementario de esa blancura. En los pañuelos de las madres ya ha sido escrito todo. Si hay que sentir angustia es por todo lo que allí está escrito y que sin embargo no ofrece signos visibles de escritura que faciliten la interpretación. Como sabemos, pueden permitirnos leer un nombre bordado con delicadeza, en letras azules que forman una insignia que nos es familiar por sus colores, que finalmente, como se dice en el más famoso poema nacional, son los colores de una pena extraordinaria. Por eso el pañuelo desciende de una bandera que conocemos bien, y cuando leemos un nombre es un nombre embanderado, que sobre la cabeza maternal hace flamear su ausencia. Quizás una ráfaga inquieta de viento permite imaginar que esos nombres de muchachos y muchachas nos visitan para preguntarnos por ellos en nosotros. Es así que el color blanco, potencialidad de todos los demás colores, ha exigido en la Argentina la forma del pañuelo maternal, la señal propiciatoria de la imaginación política y el sentimiento de búsqueda inagotable del hijo que no está. ¿Qué se sabe de ese hijo? Se sabe todo y no se sabe nada. Pues cuando se sabe todo aparece la imagen más sufriente, que se desearía apartar, y cuando no se sabe nada aparece la figura de un dolor inconsolable, que también se intenta alejar. Por eso el pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo es el nácar más brillante de la congoja argentina. Está dentro de la historia nacional y también la excede. Nos habla de las militancias juveniles más enfáticas, en singular y en plural. Es el extenso palimpsesto donde leemos ahora las insignias de un pasado próximo, en signos imborrables pero invisibles. En lo abstracto, como en las mejores filosofías de la historia, estaba lo más concreto.
Por eso, como cada nombre es todos los nombres, Eve propuso el gesto de desindividualizarlos. Todos estaban en cada uno y cada uno recibía en forma indivisible el todo. Cada nombre silencioso es un signo que aún espera ser descifrado. Si la hoja en blanco estremecía al escritor, el pañuelo en blanco estremecía a las crueldades de la historia ya acontecida. El pañuelo blanco de las madres no es una tela belicosa, sino un lienzo cuya vecindad con rituales sacros nos dirige hacia el corazón de una resistencia activa contra todas las injusticias del mundo. Antes existía un escritor como Mallarmé, tomando la página en blanco como un combate entre el silencio y la letra, el escollo y el nombre, la tipografía y la música. Todo esto lo podemos asociar al infinito vigor que conserva el pañuelo blanco de las madres. Pero ahora quisiera terminar invocando a otro autor, un argentino para el que parecería que su época ya ha pasado. Y sin embargo, al releerlo, siempre lo encontramos de pie. Se trata de Julio Cortázar. Hablaba de cuando el viento arrecia sobre las velas de una embarcación. Se podría considerar entonces que se genera allí un nudo bélico, pero bélico de velas, no de ofensa o agresividad. Un nudo bélico con B corta, esto es el punto máximo de resistencia que en un punto específico oponían las velas al poderoso soplido entrecruzado de los vientos. El pañuelo de las madres es ese punto de resistencia ante las inclemencias del viento de la historia, donde todo parece desmoronarse. Pero esa vela sigue encendida. Es este pañuelo que sigue diciéndonos que un viento que puede ser destructivo, sin embargo, encuentra la intransigencia del propio pañuelo, que así puede seguir navegando. Querida Eve y madres de Plaza de Mayo, este pañuelo de los ausentes obliga a redoblar nuestra presencia. Si navegar es preciso, vivir también es preciso. Y seguimos viviendo, resistiendo y navegando gracias a los torbellinos que le siguen dando vida a estas velas desveladas, a estos insomnes pañuelos. Como un destino del... Solo Horacio González podía relacionar en público así un poema muy famoso de Fernando Pessoa: navegar es preciso, vivir no es preciso. La traducción correcta al castellano sería: navegar es necesario, vivir no es necesario. Con la lucha de las madres, y el pañuelo como un barco, y el pañuelo escrito como una hoja en blanco que no necesita ser escrita nuevamente, porque como todo pensador importante, no simplificaba las cosas, las complejizaba. Por ahí el deber de un artista es simplificar las cosas complejas, el deber de un intelectual es complejizar las cosas simples. Y vaya si cumplió en muchas etapas distintas de la vida cotidiana en la Argentina con la tarea que se autoencomendó. Trabajar con el peronismo de base y en las villas, en la juventud. Sufrir el exilio, volver a tratar de ubicarse, ser un profesor universitario, ser al respecto un profesor universitario ejemplar, interactuar con muchos, ser el padrino filosófico de Fito Páez, publicar con él un libro, entender el sur como una dimensión política, combinar el peronismo y las ideas de la revolución, protagonizar al respecto incluso un programa televisivo para ver cuánto del 17 de octubre de 1917, valga la salvedad, había en el 17 de octubre de 1945. Decía: la revolución posible en Argentina comienza con el peronismo. El peronismo, la izquierda y la revolución. De alguna manera, la revolución posible en la Argentina comienza a ser portadora del nombre del peronismo. Y eso tiene una fuerte aceptación en las bases populares, lo que origina una fuerte discusión en la izquierda. Y ahí empieza la historia contemporánea de la izquierda argentina, contemporánea a las vicisitudes del peronismo, y ahí comenzamos a asistir a la gran pregunta de la izquierda: ¿qué es el peronismo? Pregunta que de alguna manera no ha cesado. ¿Qué es el peronismo que moviliza a las clases populares, que sindicaliza por millones a los trabajadores, que habla de revolución y que al mismo tiempo esa revolución no tiene el sonido, la sonoridad, el clima interno de las izquierdas mundiales? ¿Qué es entonces algo que moviliza a la clase obrera, que le brinda cánticos
y blasones que no son los habituales de la izquierda y que al mismo tiempo sus rostros, sus cuerpos y sus vestiduras son las más familiares que se pueda a la tradición de las izquierdas. Horacio González era capaz de combinar todos los elementos posibles en el cóctel de su pensamiento para encontrar los puntos de unión. Desde el Indio Solari al fútbol, pasando por el peronismo y la Revolución Rusa, era un tipo de este mundo, pero con una capacidad especial para pensar a pesar de los pesares y a pesar del paso del tiempo. Llevo el sur. Porque cuando hablamos de los pensadores nacionales, ¿cómo extrañamos a José Pablo Feynman? Por ejemplo, ¿cómo extrañamos a Horacio González? ¿Cómo extrañamos gente capaz de pensar en voz alta? E incluso a través de los medios de comunicación. Aquello que sin ellos todavía a veces parece un poco yermo. Como extrañamos a Nicolás Casullo para hablar de los propios y no todo el tiempo de lo ajeno. Y también extrañamos los que pensaron primero y después se pasaron al campo del enemigo. Vaya a saberse por qué. Hablando de eso, Horacio González relacionando los desaparecidos con la quema de libros durante la dictadura, pero mencionando y visualizando que eran dos formas muy diferentes de proceder de parte de los genocidas. El símbolo con el cual le adjudicamos a un poder dictatorial la capacidad de enviar personas a la muerte en forma clandestina y quemar libros, esto último en forma no clandestina, sea una equiparación de signos que introduce inmediatamente el horror de una época. Pero lo curioso es que ese acto fue un acto legal y sin embargo entra a memoria de la vida intelectual argentina como un acto vinculado al horror. En cambio la desaparición de cuerpos no tenían visibilidad. Esa visibilidad se reconstruyó muy laboriosamente, son actos sin archivo. Horacio González vivió 77 años, uno podría pensar que vivió pensando, que vivió haciendo cosas, profesor de teoría estética, de pensamiento social latinoamericano, de pensamiento político argentino, dictó clases en muchas universidades argentinas, en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Buenos Aires, fue profesor también en Rosario, fue subdirector y director, está claro, de la Biblioteca Nacional durante los años más felices del kirchnerismo. Y básicamente fue lo que sus enemigos considerarían una rata de biblioteca, un tipo metido en el mundo de los libros. Llegar a la Biblioteca Nacional, que también presidió, por ejemplo, Jorge Luis Borges, fue, si se quiere, un premio para alguien que vivió rodeado de montones y montones de libros, que escribió montones y montones de libros, que leyó y subrayó montones y montones de libros, y que pensaba al respecto, que hay que ver la historia también a través de los archivos de la patria. El archivo da la impresión de que en la historia de la humanidad es el lugar de resguardo de lo que no debería ser olvidado y por lo tanto ese resguardo el archivo lo piensa como total, absoluto e indeclinable. Como en los hechos no ocurre así, el archivo es el lugar donde quedan todas las formas en que la historia viva renuncia a ser guardada. Por lo tanto, la historia hay que verla como un lugar de resistencia frente al archivo. El archivo se le impone a la historia para convencerla de que lo que ocurre en ella es de vital importancia. Y la historia responde diciendo: mis secretos trataré de defenderlos de modo que no queden guardados en ningún lugar. De modo que el archivo existe a pesar de la historia y son los historiadores los que agradecen que exista el archivo. Al mismo tiempo, en las pausas que tiene el archivo de silencio, hay un silencio que puede ser estremecedor también, porque en realidad son muy pocos los casos donde el archivamiento de la historia permite reconstruirla con rigor y con absoluto mimetismo, digamos. Son muy pocos porque en realidad diría que no existe la posibilidad de que la historia viva sea reconstruida a partir del modo en que procede el archivo, que es un modo de parálisis de la historia. Gracias a paralizarla puede conservarla. Un rumor. Con el peronismo proscripto fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras a fines de los años 50.
A veces hablaba de su abuelo italiano, ferroviario de oficio. Sin poderte gritar. Después fue pensador y profesor de las llamadas cátedras nacionales a fines de los 60 y comienzos de los 70, hasta la dictadura por la que debió exiliarse en Brasil. Piedra sobre piedra. Su doctorado en Ciencias Sociales fue durante el exilio en San Pablo. Oh, mi amor, yo te Exilio que se prolongó. Ese doctorado fue en 1992. Para la Universidad Nacional de Buenos Aires, o aquellas en las que dio cursos o clases, fue siempre un lujo de profesor, accesible, modesto, humilde, y por eso tal vez único en su especie. Que se hace a la mar. Cuando hablamos del grupo de intelectuales que se llamó finalmente Carta Abierta al poder, pensemos al lado del poder y no para el poder. Lo convierten en un personaje de la vida intelectual y política completamente inolvidable. El disco con que lo homenajea fuera de lugar Liliana Herrero cuenta con esta versión de Asilo en tu corazón de Luis Alberto Spinetta. Que seguir y seguir y seguir y seguir pidiendo. Son Lidia Borda y Liliana Herrero, tributándole uno de los más conmovedores homenajes a Horacio González, que se fue de este mundo hace 5 años, un 22 de junio. Perder la noción y así doblar por esta esquina que confluye hacia el sur, que es como un espejo, el espejo que marcó las lágrimas de hoy. Y en todo retorno un cambio nacerá. Y en tu nombre yo brindo en la nada vestida de gris. En tu nombre me olvido del cuerpo y me olvido de mí. En tu nombre es que habrá que seguir y seguir y seguir y seguir pidiendo por siempre un asilo en tu corazón. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Levantamos la voz de los que luchan, sin perder la ternura. La tarde con Carlos Polimeni, en AM 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo.
14:38 ahora. Marina Glesser, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Carlos Polimeni, para vos, para la audiencia, ¿cómo están todos y todas? Por cuestiones de radio y de mundial y de fútbol me parece lunes, pero es martes. Ay, me parece un lunes tremendo, a mí también, por cuestiones, claro, que ayer nos quedamos viendo Argentina, disfrutamos mucho del partido, sigo resfriada y bastante endeble con la salud es el física. invierno, ¿no? En principio. Puede ser que sea el invierno, Carlos Polimeni. Pasan demasiadas cosas en Argentina de hoy. Está verdaderamente complicado, quilombo tras quilombo, para hablar mal y pronto. Y la tapadera del mundial, ¿no? Lo que le permite al Estado Nacional, al gobierno, a la política, creer que como la gente está Messi. Me sirve a mí. Tengo hijos adolescentes que disfrutan mucho el mundial. Yo cuando era adolescente disfruté mucho de alentar a la Argentina. También tuve la grata fortuna de nacer en los 80s, o sea que mis primeros mundiales fueron 82, tenía 2, 86, 90 y recuerdo muy, muy bien el 94 porque además fue el año en que empecé a militar y me acuerdo de todo el episodio de que nos cortaron las piernas como en el 94. Ahora con Cristina presa y proscripta me siento como en ese mundial de 1994. Con las piernas cortadas, ¿no? La verdad es que no es un asunto adolescente conmoverse por la selección argentina, si la vemos como una representación de la patria. Bueno, yo tengo hijos. Un asunto para siempre, digo yo. Claro, pero tengo hijos varones, adolescentes, futboleros, que juegan al fútbol, que comprenden el juego, que me enseñaron a comprender el juego porque vi el desarrollo futbolístico de ambos desde que son muy chiquititos, desde su primera pelota hasta su equipo, hasta los equipos que conforman hoy cuando juegan cada uno una vez por semana, y comprendo el fútbol. También me parece como una cohesión, las reglas futbolísticas del juego, no ahora con toda la parafernalia y cómo lo ayornaron, pero sí a las reglas del fútbol como lo conocemos, a la política y al teatro. Me parece que todas sus reglas pueden darse como metáforas o analogías de lo que puede ser la comprensión de entender cómo se hace y se gesta y se juega al teatro, y también cómo se hace, se comprende, se siente y se juega a la política. A veces es complicado porque hay mucho pecho frío. Es verdad, bueno, la semana pasada con Vicente Moleiro recordamos aquella frase del Premio Nobel de Literatura argelino, aunque Francia dice que es francés, Camus, respecto a que todo lo que sabía de la vida lo había aprendido dentro de una cancha de fútbol. Tal vez simplificando eso, César Luis Menotti solía sostener que se vive como se juega y se juega como se vive. Sí, eso es una gran frase. Hay grandes frases del fútbol. Claro, ¿no? porque el fútbol, es verdad, puede ser un espejo o una comparación posible con la política, y el teatro tiene mucho de teatral, es desde siempre un espectáculo, hoy cooptado en su sentido por los poderosos del mundo, por su impacto popular. Si fuera un campeonato de brilla, a nadie le importaría demasiado. Bueno, a Mauricio Macri tal vez. Por eso cito el ejemplo, ¿no? Y la tapadera posible si nosotros estamos distraídos. De todas maneras, tengan en claro que Videla y la dictadura militar organizaron un mundial intentando perpetuarse en el poder, y eso no fue posible, y que Argentina fue campeona en 1986, y el triunfo en el mundial con Maradona como estrella no le sirvió a Alfonsín para ocultar la obediencia debida y el punto final, y que Alberto Fernández era presidente mientras Argentina ganó, y 2 días después nadie se acordaba del triunfo argentino en relación a la obra del propio Alberto Fernández, que nada tenía que ver con eso. Los títulos principales del diario hegemónico en la Argentina en su página online: Adorni busca mostrar apoyos en medio de las grietas en el operativo para brindarlo. Sirio entregó a la justicia su celular y será analizado para determinar si contiene el video de los millones de dólares. La justicia citó a indagatoria expert por el lavado de dinero vinculado a Fred Machado. Es decir, la historia sigue. No dice nada de que ayer Toto Caputo por decreto pidió 5.000 millones de dólares más. Esos dólares que no son abstractos mientras Caputo nos endeuda, sino que cada vez que abrís el sobrecito con el aumento de las tarifas de luz, gas, agua y servicios, tanto tu plataforma amiga como también tu cable o tus teléfonos, telefonía celular, tiene directo impacto, ¿no? Con esos aumentos mes a mes, porque es transferencia de ingresos en tu porcentaje que aumenta tus servicios, no aumenta tu salario, más bien se queda congelado, no tenés posibilidades de pedir aumento, y entonces lo que vas haciendo es dándole a todos los que más tienen
sostienen mientras pagas tus impuestos y tu transporte, ¿no? La SUBE, etcétera, etcétera, la escuela de los pibes, la prepaga si todavía la tenés, o lo que vayas a consumir, en ese aumentito tras aumentito le vas pagando a Caputo, incluso si te endeudas en esa tasa infernal, también estás pagando esa deuda que después el tipo, para perpetuarse en el poder y seguir aplastando, ¿no?, el dólar y seguir con este modelo de miseria planificada, hace que sin darte cuenta, o que sin tapándolos, como vos decís, el Mundial, Adorni, en fin, la corruptela, la sisa de la cocinera, como decía Jaureche, y cómo se pone loca la señora con la corrupción, de que te están robando a mano armada en esta estafa de ladrones de guante blanco, que no es la primera vez que lo hacen, porque Caputo estaba en el gobierno de Macri, y esto no es más ni menos que Macri Reload, ¿no? Ese modelo donde los derechos humanos son un curro, donde la cultura no existe, donde financiar al Inca y todo para que los grandes consorcios vayan en detrimento del Estado, que es nuestro, ¿no? Así que se agarraron del Estado para apropiárselo, achicarlo y pues ahogar a la sociedad, y que cada vez tengamos peor y menos trabajo. Más de lo mismo de siempre. Yo creo que acá no hace falta ni verbalizar demasiado lo que ocurre, porque tenemos todos claro lo que ocurre. El asunto es qué salida le buscamos y cómo será esa salida y en qué tiempo. Vamos a recordar, por otra parte, que no está en la agenda de los medios hegemónicos de comunicación, que en el juicio, 70 años después de los hechos, 70 años después de la masacre de José León Suárez, quedó determinado que aquella obra del gobierno de Aramburu y Rojas, la revolución fusiladora autopercibida como libertadora, fue genocidio de Estado. Bueno, un honor para Valle, ¿no? Terrorismo de Estado. 70 años después llegamos a esa definición, todos lo teníamos claros. La idea de Operación Masacre de Rodolfo Walsh es la investigación liminar sobre aquellos hechos tanto tiempo después. El que escribió los planes de miseria planificadas, Rodolfo Walsh, nos sirve para definir ahora en una baldosa cosas muy complejas. Martín Suárez, en el móvil 1 de la M530. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Marina, buenas tardes. Buenas. Estamos en la Cámara de Diputados de aquí de la Nación. ¿Hay Bueno, quórum? les doy una mala noticia. Hubo 117 diputados y diputadas presentes, no hubo quórum para interpelar a Manuel Adorni, o para que empiece el debate de interpelación de 6 proyectos que están en la agenda, todos de la oposición, entre ellos del peronismo, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, y también de Provincias Unidas, para que venga cuanto antes el jefe de gabinete y dé explicaciones que no las pudo dar en sus declaraciones juradas, por lo menos en cada una de las irregularidades que fueron manifiestas por él mismo, ¿no?, en declaraciones mediáticas. Pero bueno, esto era lo que se esperaba, o sea, no les estoy diciendo nada nuevo. Utilizaron un artilugio. Lo que hizo Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, es convocar para el 30 de junio a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar estos proyectos de interpelación, es decir, estirar toda la agonía una semana más, para que después se estire otra semana más y puedan interpelar a Manuel Adorni finalmente. Igual parece que todo esto se va a dar el jueves en la Cámara Alta, así que no están perdidas las esperanzas. Mientras seguimos hablando de Manuel Adorni, hay un ajuste que lleva adelante el gobierno nacional que se tapa con esta agenda que es necesaria darla, que es necesario decir qué es lo que está haciendo Manuel Adorni, qué es lo que hizo y qué es lo que hará si sigue en el poder, pero al mismo tiempo no hay que dejar de hablar del vaciamiento del Estado que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Durante casi 2 años, de manera ininterrumpida, se habló del vaciamiento que llevó, por ejemplo, en uno de los santos organismos del Estado, que es el INCA, el Instituto Nacional de Ciencias Audiovisuales, que hoy por hoy está presidido por Carlos Pirovano. Carlos Pirovano, que no tiene absolutamente nada que ver con la industria cinematográfica, que ni siquiera hizo un corto de 4 minutos en toda su vida, que tampoco filmó, aunque sea una película por, no sé, teléfono celular, no hizo nada. Es un tipo que viene de la economía, que es profesor universitario de escuela privada, que lleva adelante finanzas, microeconomía, bueno, que está totalmente desorientado en cuanto a actividad cinematográfica se refiere, pero que vino a ajustar este organismo, y vaya que lo ajustó. Por eso hoy la diputada Lorena Pocoy, que preside la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, antes de que inicie esta fallida sesión especial convocada por la oposición para interpelar a Manuel Adorni, logró que venga a dar explicaciones Carlos Pirovano. Así como escuchás, Carlos, y te va a interesar esto, finalmente después de 2 años prácticamente
vino Carlos Pirovano a la Comisión de Cultura a dar explicaciones, él en persona, poniendo el cuerpo, cómo es el ajuste que lleva adelante. Obviamente fue interpelado por prácticamente todos los sectores que hacen a la actividad audiovisual, trabajadores, gremios, referentes cinematográficos, estuvieron prácticamente todos. Si te parece, porque obviamente él justificaba que estaban bien echados los trabajadores que fueron echados, ¿no? Que se recortó lo que se tenía que recortar, que si una película no recibe fondos es porque no merece ser vista, porque es una mala película, o sea, toda una catarata de situaciones que uno no podía creer que un hombre de tan pequeño tamaño en cuanto a cinematografía se refiere esté justificando todas las atrocidades que llevó adelante. Uno de los referentes artísticos que expuso en la comisión fue Luis Rivera López, el actual presidente de la Asociación Argentina de Actores, quien dio números precisos, Carlos, de todo el desmantelamiento de la industria cinematográfica por parte del gobierno. Si te parece, lo escuchamos. La industria cinematográfica siempre fue, podríamos decir que ha llegado a ser en muchos momentos la más importante de las fuentes de trabajo para nuestros representados. Un medio que venía trayendo alrededor, a veces superándolo excesivamente, otras veces cayendo, alrededor de 100 películas anuales. Podemos decir que, por ejemplo, en 2022 fue un mal año de 94 películas. A partir del 2024 trajo una caída estrepitosa en el trabajo. Fueron alrededor de 30 películas. Digo alrededor porque a veces van y vienen una que otra producción, entra o sale del año. Estamos hablando de una reducción de más del 50, 60, 70%, con lo que implica eso para los actores que debieron trabajar. En 2025, un año después, todavía se acentuó la caída. Fueron 26 películas. Hablábamos de un promedio de 100. Pero voy a terminar con una pregunta que es si esta reducción acentuada y que viene en caída es parte del plan que tiene para el Instituto de Cine. Ahí está la pregunta del actual presidente de la Asociación de Actores de aquí de la República Argentina, que interpelaba de alguna manera a Carlos Pirovano, que es el titular del INCA. En este momento, si querés, volvemos al tema de interpelación a Manuel Adorni. En este momento en la Cámara de Diputados está hablando la diputada Mónica del Frade, que si querés la podemos escuchar unos segundos. Dale. Porque tienen pedido de réplica los diputados que sí dieron quórum, pero que no se habilitó finalmente por la falta de mayoría. Esto, lejos de ser una derrota, es la radiografía más acabada de quienes queremos una república, un poder legislativo fuerte, con personal que gane lo que corresponde y no que se lo someta a la hambreada que se está sometiendo. Y vamos a seguir adelante a pesar de los niños Menem y del clan Menem que en esta Cámara está cubriendo a Manuel Adorni. Gracias. Bueno, palabras duras, ¿no? De Mónica del Frade, una risita picarona de Martín Menem que trata de disimular, ¿no? Los improperios que recibió por parte de muchos diputados que han precedido a la palabra de Mónica del Frade. Ahora está hablando la izquierda. Bueno, va a ser cortísima esta reunión porque no se llegó a convocar con 129 bancas presentes a dar quórum para que se lleve adelante la interpelación a Manuel Adorni. Esperemos que este jueves en la Cámara del Senado pase todo lo contrario y se pueda llegar a debatir esto, ¿no? Gracias, Martín Suárez en el Móvil 1 en el Congreso de la Nación. Abrazo grande. Abrazo, Carlos. Bien, está el otro asunto, con los fríos en la ciudad de Buenos Aires, con los fríos en la Argentina, ¿con qué calefaccionas una casa? ¿Con electricidad o con gas? Fíjate en las tarifas, en lo que gastan algunos electrodomésticos, sobre todo los eléctricos. Fíjate si hay gas en tu distrito, fíjate en lo que cuesta una garrafa. Fíjate que hay colas y colas de gente que tiene autos a gas que no consigue gas para sus autos, que es parte del plan, el precio de la nafta, etcétera. ¿Con qué nos calefaccionamos? Los que podemos calefaccionarnos es todo un asunto. Más adelante en el programa... Te cuento, vamos a conversar con Lala Brillos, que es actriz, que es escritora, que es feminista, que es peronista, porque este jueves 25 de junio a las 19 horas actúa Lala Brillos con Peronismo a conchazos. La dirige Romina Tamburello, está con el DJ Rama Cordini,
Y la propuesta, que es en Arroyito, Rosario, que es en Bestiario, el Salón de Vinos que queda en Ferreira 1028 en Arroyito, Rosario, es Peronismo a Conchazos, que es una lectura performática escrita e interpretada por esta actriz con la que vamos a conversar vía Zoom, porque está en Rosario, Lala Brillos, que combina literatura, humor, político, autografía, erotismo, para narrar una serie de intentos de conversión ideológica tan absurdos como entrañables, con una voz bastante irreverente, popular y profundamente rosarina. Lala va a recorrer historias de amor, desencanto, militancia y deseo para preguntarse qué queda de nuestras identidades políticas en tiempos donde todo parece negociable, ¿no? Y en esta situación, un poco poner en el tapete a través del arte, que siempre describe muy bien el clima de época, tanta lógica política bastante arcaica, ya vetusta, que no está dispuesta a transformarse, sino a sostener, gestionar o administrar, y que es importante revisar por responsabilidad y porque lo demanda la hora, de que ya la lógica de la extorsión, del favor, del tome y daca, de la conveniencia, de la especulación, en estos tiempos donde es más necesario tener más corazón que orgullo, es muy categórico entrar en una esfera más poética para comprender desde la emoción o por ahí desde un sentimiento, porque el peronismo eso es, un sentimiento, un poco dónde ubicarnos, ¿no? En la palmera, porque estamos en un momento del siglo bastante, si se podría decir como, bueno, parteaguas hacia dónde va a ir el destino de esta región, ¿no? Que celebraba, no sé si viste, con el triunfo de este esperpento colombiano outsider que ni siquiera vive en Colombia, La Libertad Avanza, festejaba la unidad regional, ¿no? Entonces yo me sentía un poco subyugada por aquello que no es de tu bandera ni de tu color político partidario. Claramente tengo un color político partidario, sin embargo festejaban la unidad regional de su propia identidad política. De la identidad de la derecha, ¿no? Claro, que está gobernando Chile, Bolivia, Argentina y ahora suma se veía a Colombia. Claro. Se veía claramente donde ellos tenían esta ideología y esta geopolítica, tanto que asustó ideología y geopolítica al gobierno del Frente de Todos, tan tranquilo que quería ser y tan moderado. Bueno, en donde esa radicalización también hay una lectura de algo que me representa, que es la unidad regional. Yo quiero la unidad regional. El tema es para qué queremos la unidad regional, ¿no? ¿Y porque quién es el padrino, no? Que en este caso claro, claramente Donald Trump, de esa unidad regional. Ahí claramente parece haber un esbozo de Plan Cóndor, ¿no? Ahora sin botas, sin desapariciones, sin torturas y sin exterminios y dictaduras o genocidios tan violentos, pero sí en el implante de modelos que sí manejan a través de otras herramientas, por ahí nuevas tecnologías, fintech, big tech, big data, todo aquello que para una generación es un mundo bastante inexplorado y desconocido. Me enternece mucho ver a mis padres cuando les acerco este tipo de herramientas, que se ponen como asombrados como niños, ¿no? De lo que es capaz hacer hoy por hoy una IA, o cómo se puede armar un sistema de producción a través de una sola persona, como si fueran muchas personas, ¿no? Los bots. Y entonces les enseñaba un poco de esa programación que estoy aprendiendo, porque es profundamente sociológico este campo teórico. Y entonces me preguntaba eso, ¿no? Unidad regional, ese concepto ideológico que viene de la doctrina peronista, ¿no? Perón viene de Bolívar y San Martín. De Bolívar y San Martín, pero Perón la profesaba. Bueno, el Che también, digo. De Martí y Artigas. Exactamente, de esos héroes patrióticos, padres de la patria, y también lo fue Néstor, que logró hacer ese no al ALCA tan querido que nosotros reivindicamos en cada canción cuando dijimos no al ALCA y también al FMI. Así que, bueno, en esa reinterpretación de que es un fenómeno sociológico de estas reproducciones que se vuelven a representar porque se vuelven a reproducir, ahora con otros colores, pero esos mismos símbolos. Festejaba la libertad, avanza la unidad regional, unidad. ¿Para qué? Es la pregunta, si la van a festejar de todos los bandos y de todas las ideologías. No al ALCA, ALCA al carajo, en la versión de Hugo Chávez en Mar del Plata, con Diego Armando Maradona al lado suyo, ¿no? Para combinar todos los elementos. Más adelante en el programa tendremos acá la columna de Vicente Muleiro, la columna de libros de Vicente Muleiro. Más adelante del programa tendremos a Tomás Latorre, músico argentino radicado en Brooklyn, en Estados Unidos, que está presentando en Buenos Aires su tercer disco, se llama En la bici, gracias
a los oyentes que whatsappean con nosotros al 11 32 00 530. Nos dice, por ejemplo, Silvia de San Justo: bellísimo el recuerdo y el homenaje a Horacio González. Su generosidad con los jóvenes es inconmensurable y fue siempre estimulante. Nos convida una foto. En la foto presentando un libro en la Feria del Libro 2018. Mi José, nuestro hijo, está al micrófono. Néstor Ponce, buenas tardes, dice: gracias por la emotiva evocación de la vida de Horacio González. Qué insolencia y cuánta ostentación de ignorancia llamar a Horacio rata de biblioteca. A él le hubiese gustado, ¿no? Rata de biblioteca, claro, rata de escritorio, ¿no? Me tenía ese escritorio famoso que tuve la dicha de conocer, que era un hermoso escritorio. Ahí mostramos la foto. Al que te daban ganas de entrar para curiosear. Bueno, vale la curiosidad, ¿no? De Horacio. Que leen los escritores. Estela Maidá, que estuvo viendo nuestro espectáculo domingo a la noche de Resistencia Tanguera en La Carbonera, escribe ahora en el WhatsApp de la radio: para mí fue una noche mágica. Hacía 20 años que no bailaba. Claro, Estela se subió a bailar con el campeón metropolitano de tango, subió a bailar. Lo había hecho en la película Evita de Alan Parker y cuando Rodolfo Mederos presentó su orquesta. Aparte de mi experiencia, elegiste para el espectáculo, dice, textos que expresaron poéticamente la historia del tango. Sí, bueno, Mario Benedetti, Paco Urondo, Jorge Luis Borges, entre otros textos. Excelentes los cantantes, un lujo Marcelo Balcells y Esteban Morgado, un genio, calidez y acompañamiento en tiempos de horror. Gracias. Con Horacio compartí los años de Carta Abierta, nos dice otro de los oyentes comunicados con nosotros en la radio. Les quiero contar a todos al respecto que vamos a hacer otra vez en La Carbonera una nueva función de nuestro otro espectáculo, La Patria no se vende. En La Carbonera haremos La Patria no se vende el 9 de julio, en un formato de celebración de la independencia y homenaje a Mercedes Sosa, que nació en San Miguel de Tucumán un 9 de julio. Para eso haremos una producción especial con invitados muy importantes. Esos invitados serán el Tata Cedrón, que vendrá a cantar a nuestro espectáculo; Esteban Morgado, que nos acompañará con su guitarra endiabladísima para cantar todos a Mercedes; y la Pola Gravinsky, que vendrá a cantar parte del repertorio nacional y popular. Las entradas para el 9 de julio, La Patria no se vende, en La Carbonera, ya están en venta. Presumo que, como ocurrió tantas otras veces, se acabarán pronto. Se venden a través de Passline, así que para nosotros sigue la resistencia a través de los espectáculos. Y a ella le gustó que la quisiéramos, en su lomo sufrir. Con el Tata Cedrón en el espectáculo, vaya si celebramos la independencia. Rasuela. Después ya más compadres, taconeando, dimos vuelta manzana con la barra, silbando fuerte para que la rubia del almacén saliera con sus lindas trenzas a la ventana. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA.
También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Somos memoria. Somos radio. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. Viajo a cualquier lado en dos ruedas sin motor. Es que soy así. Quiero pedalear hacia algún destino, quizá ningún lugar. Hay sendas que son caras y recorro sin temor. Algunas he de andarlas aunque no haya invitación. Es que soy así. Quiero pedalear hacia algún destino, quizá ningún lugar. En la bici hoy te quiero invitar a que te subas y te animes. Estamos escuchando ahora en La Bici una canción de Tomás Latorre que la interpreta aquí con Carlos Aguirre, y nos podríamos preguntar ¿de qué lugar de la Mesopotamia es este músico? ¿Es correntino?
¿Es entrerriano? ¿Es misionero? ¿Es chaqueño? ¿Es aledaño? ¿Es del Santa Fe? No. Tomás Latorre vive en Brooklyn, New York, Estados Unidos. Y es un músico argentino-estadounidense. Este jueves 25 de junio a las 21:30 en el Cultural Tames va a presentar los temas de En la Bici. Un disco lanzado en la Argentina por el sello Sagrada Medra con la colaboración de Carlos el Negro Aguirre. Y pedalear, alza por favor. O sea que podríamos decir que es un músico con aires mesopotámico de Brooklyn. Tomás Latorre, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hola Carlos, hola Marina, gracias por recibirme, saludos a la audiencia, un gusto estar acá. De vuelta en Buenos Aires, estuve en Paraná el fin de semana. Bueno, creo que la música es como medio su propio lugar también. Uno es un vehículo que recopila, ¿no?, experiencias, y bueno, lo geográfico también participa, pero bueno, creo que acá lo lindo del arte y la música es que a cada uno le pasan cosas distintas. Vos sos argentino-estadounidense. Sí, si lo queremos definir así, he vivido entre acá y allá, nacido en California, hasta los 6 años viví ahí. Mi papá es argentino, mi mamá es uruguaya, y después cuando yo tenía 6 nos venimos a la Argentina, en Buenos Aires, donde me crié, hice la primaria, secundaria, estudié un año en la Escuela de Música de Buenos Aires, y ya con casi 20 años me volví solo allá. Estuve en San Francisco, después en Boston y ahora en Nueva York, donde vivo ya hace más de una década. Por suerte tenés la fortuna de vivir en una administración socialista. ¿Cómo? En Nueva York. Con Mandami, claro. Mandami. Sí, bueno, vamos a ver, ¿no? Acaba de asumir, así que bueno, esperemos lo mejor. Medio que está del lado de, creo que de los jóvenes y las personas del día a día. Vamos a ver cómo progresa, ¿no? Progresa, sí. Digo, porque en un país tan connotado en el mundo como Estados Unidos, hay que decir que hay muchos Estados Unidos en Estados Unidos. Vos has vivido en algunos de los Estados Unidos más apreciables de todos, si viviste en el estado de California, por ejemplo, ¿no? Sí, he estado más que nada en las costas, ¿no? California, la costa oeste, sí, como decís, o sea, es otro mundo. Viste, el clima es distinto, sí, el legado hispanoparlante, digamos. Totalmente, sí, o sea, ya los nombres de los lugares, las ciudades, las calles, viste, el progresismo, por decirlo de alguna manera. Sí, y bueno, en la costa ¿no? Nueva York, Filadelfia, Washington, Boston, tiene un poco más de esa cosa por ahí, más europea. Conservadora y europea, ¿no? Sí, sí, más frío, ¿no? Así que, de hecho, ese frío que tanto lo caracteriza ha inspirado algunas de las canciones que están en el disco, porque, bueno, es un frío difícil de describir, es distinto al que estamos viviendo acá en junio en Buenos Aires. Pasa por otro lugar. Es verdad. Mamá uruguaya, eso explica una posibilidad de influencias culturales. ¿Tu papá argentino de dónde? De acá, de Capital. De Capital. Sí. Y el amor por lo mesopotámico que flota en esta canción que escuchamos en La Bici, independientemente de que la música es un lenguaje universal. Vos estudiaste en Berkeley, además. Yo estudié en Berkeley, sí, ahí estudié composición y arreglos. En esa época tocaba bajo eléctrico, estaba muy dedicado a eso, y fue recién cuando me mudé a Nueva York, ya hace, como dije, más de 10 años, 11 años que estoy ahí, que me volqué hacia la canción, y bueno, y pasa, a ver, no por sobresimplificarlo, pero cuando agarro la guitarra y escribo las canciones, medio lo que está ahí, el lenguaje que manejo, lo que me gusta, lo que vibro, lo que me quedó de una música que me impactó, como la del Negro Aguirre, como tantos otros, ¿no? Pasa por ese sonido litoraleño, ¿no? De Jaco Pastorius a las calles de Paraná, más o menos. Totalmente, Jaco Pastorius está ahí firme, sí. Digo, para el que no supiera, la escuela de Berkeley es una de las más prestigiosas, si no la más prestigiosa del mundo para músicos vinculados al jazz y alrededores, ¿no? Sí, es un lugar increíble que donde cae gente de todo, digamos, de todo el mundo, y traen algo, y creo que, viste, cuando hablamos de influencias, en lo pertinente a esta música que acabo de hacer, sí, las influencias que están más en la superficie son, o lo más visible, lo más notable, es
lo de acá, de vuelta, menciono a Carlos el Negro Aguirre y, bueno, digamos, los matices de folclore que me encantan, desde ya no soy un purista en ese modo, pero después por ahí lo que está más debajo de la superficie, un lugar como Berkeley, donde tenés amigos que vienen del mundo árabe, que vienen de todo el mundo, ¿viste? Y traen algo que nunca se te cruzaría, y como terminás interactuando mucho y haciendo música y ensayos y eventos y arreglos, se colan cosas, ¿no? Que están más en el inconsciente, pero están ahí. Menciono un amigazo que tengo, que es de Kuwait, de uno de los países ahí limítrofes con Arabia Saudita, que me mostró su folclore, que se llama Sot, allá en su país, en Kuwait, y es una música, o sea, ya es microtonal, pongamos que algunas de las notas no están en el piano, ¿viste? Como que afinan justo entre medio, y eso, ¿viste? Y tener a alguien que sea medio el catador o quien te facilite cómo apreciarlo, ¿no? Digamos, eso es el verdadero valor que considero yo que tiene un lugar donde hay una concentración de músicos tan variado, ¿no? Y eso desde ya te influencia. En la Argentina, creo que antes de que vos nacieras, la mayor campaña de publicidad de Berkeley la hizo en todos los tiempos Pedro Aznar cuando se fue de Cerú Girán para ir a estudiar ahí. Claro, totalmente, sí. Según tengo entrevistas, él se fue, principios de los 80s y quería estudiar música para cine, según habrá dicho en entrevistas, pero él estaba ahí con la banda de Pat Metheny. A él lo llamó Pat Metheny para tocar percusión, en realidad. Claro, hizo la audición por teléfono. Es que ese cuento es tan pintoresco, es como casi como bíblico, ¿no? Y terminó te lo pueden contar una y otra vez y decís, contámelo. Y por eso se separó Cerú Girán, digamos, ¿no? Claro, no. O sea, nos arruinó un poco a los argentinos, por ¿no? Su Que nos temporada quedamos así sin Cerú Girán. Sí, Pat Metheny fue un casting telefónico, le hizo escuchar por teléfono, en realidad estaba buscando un percusionista, después se dio cuenta que Pedro Aznar podía tocar percusión, cantar y algunas otras cosas. Claro. En tu caso, compañero de estudios de Berkeley, ¿qué podés tocar acá en la radio con la guitarra? Lo que quieran, puedo tocar alguna. Ya que justo hablábamos del invierno y eso, tocó una que se llama Primavera. Hace rato que quería componer una canción dedicada al invierno, pero terminaron siendo muy tétricas, muy para abajo, nadie quiere escuchar eso. Y bueno, con el tiempo me encontré ahí, bueno, en vez de hablar del invierno en sí, ¿no? Del epicentro del invierno, que es tremendo, vamos a hablar del otro lado, la parte más de la esperanza cuando llega la primavera. Así que esta canción se llama Primavera. Les toco un poquito de primavera. Ansío la llegada de la primavera. Sí, claro, bueno, acá falta, ¿no? Está empezando el invierno, en rigor, y estamos en medio del invierno neoliberal, así que imaginemos. Claro. Bueno, va, Primavera. El fino derretir en un hilo sin fin promete que este terco invierno se cansó. Se asoma el sol de blanco, negro a gris, ramamos el tapiz, volvemos a encontrarnos con colores y olores. Los días ya son más largos, la espera se terminó. Los autos oxidados, ya casi olvidados, emergen de sus tumbas de hielo. ¡Qué miedo! Montones de basura exhalan su grasura, se sacuden la caspa de una escarcha otoñal y algo huele mal. Los días ya son más largos, la espera se terminó.
¡Bravo! Muchas gracias. Tomás Latorre. Tal vez lo que tienen en común uno y otro tema es la idea de la vida en movimiento, ¿no? La bici, la primavera. Totalmente. Estamos acá parados, creemos que acá está todo y resulta que venimos de acá y vamos para allá. De dónde venimos sabemos, hacia dónde vamos en la bici o con la primavera por venir no sabemos. Totalmente, sí, creo que en toda música, ¿no? En especial en un disco que es un formato, digamos, de extenso o digamos... 7 canciones. Claro, 7 canciones, algo que dura entre 20 minutos, 40 minutos. Siempre vas a encontrar, ¿no? esta cuestión de lo cíclico, que es la naturaleza misma, y siempre quien arma su obra está en algún punto de ese engranaje, ¿no? Depende de dónde lo encontrás. Y por ahí desde lejos recién te das cuenta en qué punto estás, ¿no? Tenés que hacer ese como zoom para afuera y cuando uno está adentro, no sé, ahora, viste, estás como... en el vientre. En el vientre de la obra estás. Claro. Este inviernito no te parece nada comparando con los inviernos del norte. Es que es distinto porque el de allá es extremo, ¿no? Es como que hace mucho, mucho frío, entonces te guardás y después cuando salís hay un cambio muy drástico del estar adentro, no puertas adentro, a cuando salís, ¿no? Y acá es un poco más gradual por ahí, ¿viste? El disco lo grabaste de todas maneras solo en tu departamento. Sí, y te digo, lo grabé solo en una pieza con 3 micrófonos, digamos, no sé si decir minimalista, pero sí como un formato chico. Grabé casi todo yo, hay 4 invitados que ya los mencionaré. Y justo hablando del invierno, o sea, empecé en julio del 2024, que es pleno verano, ¿no? Que ahí las guitarras hablan, ¿no? Suenan lindas, y me puse a grabar, a probar, y para cuando llegué a octubre, ¿no? Fines de octubre, noviembre, que ya empieza a hacer frío, ahí entré en un parate, ¿viste? Invitados: Tiki Cantero, Aguirre. Carlos El Negro Aguirre, Mariano Tiki Cantero, y después 2 colegas amigos de allá de Brooklyn, Agustino Iriburu, que es argentino, tocó el cello en 2 canciones, gran músico, y después Trip Dudley, que es también un colega estadounidense desde Alabama, que es así como un erudito de la percusión, ¿viste? Es de esas personas que tienen todos los instrumentos de percusión, estudiaron casi todos, si vos le decís saben algo, si es de música hindú o esto que lo otro, y él tocó el udú, que es como una especie de cerámica redonda que tiene un sonido muy particular, muy lindo, y tocó en la última canción. Bien, dijiste algo, quiero preguntarte para el que no supiera, ¿las guitarras suenan mejor en verano? A mí me parece que sí, creo que con la humedad y el calor la guitarra, digamos, suena mejor, ¿viste? Vibra más, es por la madera, creo. En el invierno por ahí se constriñe un poco. Técnicamente, de hecho, un detalle, ¿no? Muy técnico, pero cuando la guitarra está muy fría, acá en el cuello de la guitarra, los trastes se sobresalen un poco porque la madera se contrae, ¿no? Entonces como que estos pedacitos de metal que son los trastes que dividen nota en nota, vos tu mano, tu dedo puede notar que están un poquito más saliditos, ¿no? Entonces la guitarra sí está en movimiento por más que sea o sea, la guitarra tiene frío. La guitarra tiene frío. Yo siempre digo, a ver, no sé si es un poco cursi la frase, pero me la digo a mí mismo. Digo, la guitarra siempre me dice la verdad en cuanto a la temperatura. La guitarra siempre me dice la verdad, es una gran frase. Sí. Los músicos que dialogan con sus instrumentos hay un montón, ¿no? Sí. El duende de Tuzón, Che Bandoneón, se apiada del dolor de los demás. O ¿por qué la noche es tan larga? Le preguntó Atahualpa Yupanqui a su viola. Guitarra, dímelo tú. Impresionante. ¿Por qué la noche es tan larga? Bueno, la respuesta a Atahualpa quizás era una noche de invierno. Es que no lo dudo. Sí, es que el invierno nos pone a todos en jaque, ¿viste? Te cuestionás muchas cosas porque medio que todas esas cosas que das por sentado, que quizás fluyen de levantarte, de estar algo tan trivial como estar en remera y sandalias o lo que sea, no lo podés hacer. Es como que la vida se vuelve un poco más mecanizada, ¿no? Es verdad. Tomás, gracias por haber venido a la radio. Ojalá Tomás Latorre, jueves 25 de junio a las 21:30 en el Cultural Tames. Este inviernito te devuelva las ganas de la Argentina también. Siempre que vengo a la Argentina me llevo un montón de cosas lindas. Y ojalá que le vaya bien a Brooklyn con su alcalde socialista, ¿no? Alcalde de izquierda. Vamos a ver, sí, le deseamos lo mejor. Pasa pocas veces en la vida política de Nueva York. Gracias. Suspiró despacito y se hizo chiquitito, apuntando las antenas hacia el sol. Escaneó el horizonte, hizo vistas hacia el monte y se escapó marchando rumbo al girasol. Se ocupó de
pastizal. Y así continuó su destierro en la colonia para solo volver como criminal. Se olvidó que su casa cuenta con 100.000 hermanos elegidos para la tierra labrar. Prefirió irse solo a la intemperie, despojado de herramientas que tendría que arrastrar. Hormiguita, ¿a dónde te vas si no hay fragancia que te halle? Sé que nada te puede frenar en un mundo de tu talle. Pasaron 20 años y la hormiga hizo una vida trabajando día y noche en un panal. Se embriagó con la miel a pesar que no era de él, para anestesiar la fiebre colonial. Suplicó a la abeja reina que lo deje irse para asunto no resuelto redimir. Asintió la imperiosa y reclamó una última cosa, y la hormiga nunca se la vio venir. La tarde con Carlos Porimeni. AM530. Somos Radio. Bodega Jorge Rubio presenta Te digo más, la columna de Vicente Muleiro. Jorge Rubio, la emblemática bodega del Oasis Sur mendocino, te invita a descubrir su línea Privado Reserva. Vinos que combinan la frescura de los viñedos más australes de Mendoza con su inconfundible etiqueta de cuero y la elegancia de 12 meses de crianza en barricas de roble. Encontralos en tu vinoteca favorita o buscalos en Instagram como @bodega Jorge Rubio. Bodega Jorge Rubio, el Malbec más austral de Mendoza. Y 25, lo que viene en el programa es la columna de libros del señor Vicente Muleiro. Vicente, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Muy bien, libros con fondo musical. Lindo fondo musical, lindos auspicios los suyos también. Bueno, sí, ya que vino, le quiero decir eso. Ya que vino. Bueno, fondo musical porque mañana se cumplen 89 años de aquel breve despegue del avión en el que iba Carlitos Gardel. Y bueno, habitó la patria del mito desde el mismo día en el que se murió. Y por supuesto la literatura se ocupó mucho de Carlos Gardel. No solo los grandes ensayos y las grandes biografías como la de los Barsky, padre e hijo. Extraordinaria, enorme. Extraordinaria. La de Francisco García Jiménez, basado en testimonios de José Razzano. La de Felipe Piña. Pero hay mucho más, porque se hace como presente en distintos géneros. Y no solo podríamos pensar, o daría para pensar automáticamente, en los poetas populares, sino que un poeta culto e intelectualmente muy intenso, como Alberto Girri, le dedicó también un poema que tiene una frase inolvidable, que es el final del poema, y dice: esa voz, casi todo lo demás es mentira. Hermoso, ¿no? Alberto Girri. Juan Gelman, ni irse ni quedarse, solo resistir, aunque sepamos que habrá más pena y olvido. Y tiene otro poema con un león de un zoológico de París, ¿no? Sí. El viejo león del zoo, que me miraba emocionado cuando le hablaba de Carlitos Gardel. Sí, ese es Gelman. Pero bueno, hay hasta libro para chicos sobre Gardel. Sí. Una muy buena escritora, que ya no está entre nosotros, Graciela García Cabal, escribió Carlitos Gardel, un libro que plantea en los 90, fue un exitazo. Un Carlos Gardel angélico y volador, narrado por su madre, por Berta. Es la voz, el punto de vista está en la madre de Carlitos Gardel. Bueno, hay ensayos, además de las grandes biografías, como el de Juan José Sebrelli,
sobre mártires y mitos de la Argentina, y lo describe como un mito negativo, porque decía que cantaba para los comités de los conservadores y por su pasado infantil de niño ligado a la delincuencia, a la mafia del abasto, a los bajos fondos porteños. Bueno, no estaba muy fundamentado eso de que Gardel sea un mito negativo, pero Severelli lo pone como un mito negativo junto a Eva Perón, Maradona y el Che Guevara. Porque a Severelli le encanta negativizar. Es decir, que todo lo que sea popular o de masas había algo de eso. Incluso el fútbol. Bueno, La Era del Fútbol es un libro que también es desde ya un anatema contra el fútbol. Severelli, un ensayista que había empezado también con Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, con Mar del Plata, el ocio represivo. La saga de los Sanchorenas es un ensayo extraordinario. Bueno, pero después el cambio ideológico lo abarató. Bueno, se pueden escribir bien las malas ideas también. Sí, pero vos sabés que en ese caso yo no creo que exactamente la forma y el fondo sean paralelos, pero en el caso de Severelli la ideología creo que le arruinó la prosa. Se degradó, ¿no? Sí. Fue degradando. Es buena frase, la ideología le arruinó la prosa, me gusta. No le pasa a todos, pero sí. En cambio, Pedro Orgambide, narrador, ensayista, bailarín de tango, Pedro, escribe Gardel en La Patria del Mito y hace una síntesis estética donde dice que la combinación de Gardel es haberse dado cuenta de pasar del criollismo al tango canción como algo que unió lo criollo con la cultura inmigrante. Sobre eso, en su época hubo muchas polémicas, incluso Homero Mansi, digamos, una figura muy connotada del pensamiento del campo nacional y popular y de la letrística de tango, le reprochaba, y por escrito, a Gardel esa extranjerización que él suponía era irse fuera, que Gardel empezara a cantar letras de lepera en un castellano puro, que abandonara el criollismo y lo específicamente patriótico y de color para avanzar en un campo internacional. Homero Mansi sostenía que Gardel estaba vendiendo el tango al mejor postor en Francia, España y sobre todo en Estados Unidos. Sí. Después del accidente, después de la muerte de Gardel el 24 de junio, Homero Mansi retrocedió y casi que pidió disculpas, como que no había visto... perdón Gardel, perdón Messi, lo que pasaba. Claro. Bueno, de eso se da cuenta Pedro Orgambide porque dice que sintoniza a la sociedad en ese momento de transición, en la década del 10 al 20, ¿no? Ese paso al tango canción, que empieza con Mi Noche Triste, 1917, le molestaba tremendamente a Borges, que decía que el tango y las milongas eran las de los suburbios, las de los cuchilleros, que no eran sentimentalistas como el tango de Gardel, Así que se dedicó también a denostarlo, aunque en una reunión, en una embajada, creo, en Chicago, en un consulado, le ponen un tango de Gardel y llora. Y dice, habrá que coincidir con que cada día canta mejor. Bueno. O sea, hay un Borges para un lado y un Borges para otro, claro. En casi todos los temas. En casi toda la vida, hasta la vida y la muerte. También. Y después está Gardel como personaje, no solo como interpretado y rastreado en los libros. Por ejemplo, en El Viejo Criado, de Roberto Cosa, son 3 personajes y el poeta está obsesionado con Carlos Gardel y aparece una prostituta, Madame Yvonne, que me acuerdo con la apuesta que vi, la hacía muy bien Marta Bianchi, Madame Yvonne, prostituta francesa, que le dice al poeta para que se haga el coco cómo hacía el amor Gardel, que quería saber cómo hacía el amor Gardel. Y es una buena inquietud. Sospechaba que era una mentira de la prostituta, ¿no? Pero la obliga a responder. Y Roberto Cosas hace una de esas salidas. Marta Bianchi respira profundo y dice, abre los brazos y dice, sonreía. Carlitos siempre sonreía. Fue un momento de la obra extraordinario. En narrativa, Gardel, ya como mito de ascenso social, un escritor de los 50, excelente cuentista, Bernardo Cordon, que precisamente se dedicaba a ver esos sectores de la sociedad que pujaban por ascender. Bueno, un vivillo
que quiere llegar a la excelencia artística de Gardel, ¿no? O sea, pegar el salto gardeliano, que es una figura que está como inserta en la imaginería porteña, ¿no? Y cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlitos Gardel, en cualquier esquina. Y en cualquier esquina, cacatúa sueña con la o el pinta. de María Elena Walsh, el nadie aquel que sueña un día cantar como Gardel, Claro, ¿no? Que está también... Tantas veces Rubias de New York, Charly García, Fantasmas de Gardel, presten atención, se ha abierto un cabaret. Claro. Así que hay de todo con Gardel, poetas como José Portogalo, sí, más popular, era Chambergo y Lengen, era vasto, morocho caminar, gran tipo lejos. Tunión, me hizo acordar el otro día el velorio de El Indio, algo que dice Tunión en el poema El entierro de Sobre Gardel. la multitud en el entierro de Claro, Gardel. dice, un pueblo lo lloraba y cuando un pueblo llora que nadie diga nada, no queda demasiado que decir. Dice Tunión sobre ese entierro. Que Histórico. además es un entierro por el que la sociedad esperó meses, o sea, desde Claro. el momento en que Gardel Claro. murió hasta que pudieron traer el cuerpo en barco a Buenos Aires, velarlo y enterrarlo, pasó como media eternidad. Bueno, y la poesía tiene, no solo en esos versos clásicos, sino también en poetas más para acá, como Humberto Constantini, uno que sé que te gusta a vos, ¿no? Para mí lo inventamos, seguramente fue una tarde de domingo, con mate, con recuerdos, con tristeza, con bailables bajitos en la radio después de los partidos. Pero a mí me impresiona esta estrofa, dice: seguramente nos sentimos de golpe terriblemente solos, muy huérfanos, muy niños, tal vez tocamos fondo, tal vez alguien pensó en un amasijo. Bueno, hagamos un Dios a semejanza de lo que quisimos ser y no pudimos. Y nos salió bien, porque me parece que lo de Constantini sirve para hablar de más de un mito, no solo de Gardel. Claro. Soñamos a alguien mejor que nosotros y por una puta vez, dice Constantini, quiere decir, nos salió bien, nos salió morocho, eterno, engominado. Nos salió morocho, engominado, eterno, como un Dios. O como un disco, ¿no? Eso podría estar hablando también de Maradona, sin lugar a dudas. Sí, ¿no? sí. Una vez nos salió bien. En el caso de Constantini, no de Perón, pero también. Y hay un poema de una poeta contemporánea, María del Carmen Colombo, que toma otro camino, que es algo así como capturar la sonrisa algo embobada de Gardel, y escribir un poema que se llama Gardel y yo, que dice: nunca gritó pecosa porque yo no tenía ni una peca. Gentil, con esa falta de imaginación, dijo en cámara: I love you, Marilyn. Sucede que por aquel entonces mi nombre era María solamente. Hermoso, ¿no? María del Carmen Colombo, Gardel y yo. Y como que las 5 rubias de la película Rubias de Nueva York, esas, Betty, Claro. Peggy, Mary, fueron luminarias en Estados Unidos después de la muerte de Gardel, hicieron giras, etcétera, Claro. etcétera, a tal punto que hubo investigadores que las buscaron con el paso del tiempo. ¿Qué había sido las rubias de Gardel, las rubias de New York? Y uno de los descubrimientos es que la más linda de las rubias de Gardel, las rubias de New York, las que hicieron giras después de su muerte con su nombre delante, era paraguaya. Era paraguaya. Era La rubia de New York. una inmigrante paraguaya. Era una inmigrante paraguaya. Bueno, uno de los libros fuertes sobre este mito es el de Felipe Piña, Sí. Gardel. Gran libro de Felipe. Gran libro también, por supuesto. Y lo convocamos para hacerle la pregunta inversa: ¿cómo era Gardel con la cultura? Y esto nos dijo. Gardel era una persona tremendamente culta, gran lector de algunos clásicos. Cuando estuvo en Francia leyó en francés a Victor Hugo y algunos autores clásicos, y también muy frecuentador de los músicos clásicos. Era un gran admirador de Mozart, de Bach, de Beethoven. Decía que reflejaban su época como nadie. Así que sí, era una persona culta que le gustaba mucho la lectura. Y terminamos esta vueltita gracias a Omar Peralta, que nos recuerda el poema de Ferrer sobre Gardel, de Horacio Ferrer, ¿no? Claro.
dedicado al hijo. Un día vas a saber quién fue Gardel. Nos vamos con Rubén Rada. Con Rubén Rada y su candombe para Gardel. A ver ese griterío, por favor. Tengo un candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace. A ver esa locura. Sacale minuto al piso. ¿Están preparados? Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace en abril. Suavemente me decía, qué calor hace en abril. Suavemente me decía, qué calor hace en abril. Las canciones escriben nuestra historia. Madre eterna del pueblo, no te olvido, te abrazo, no te pierdo, te encuentro, no te lloro, te canto. Siempre viva, Teresa Parodi. La tarde con Carlos Polimeni, AM 530, Somos Radio. Y 41, ¿con qué seguimos ahora en el programa, Marina Glesser? Te había hablado de Peronismo a Conchazos, sí, que es claro, una lectura performática, escrita e interpretada por la Labrillos, que combina un montón de disciplinas, literatura, humor político, autobiografía y erotismo, para narrar una serie de intentos de conversación ideológica que son un poco absurdas, pero también entrañables, y que viene a describir un poco este clima de época, porque hay un deseo de preguntarnos qué nos queda de la identidad política en tiempos donde todo parece bastante negociable. Para eso le vamos a dar la bienvenida a Lala Brillos, que está en Rosario, porque hoy, el jueves, se presenta en Bestiario, Salón de Vinos, en Ferreira 1028, en Arroyito, Rosario. Hola Lala, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la M530, Somos Radio, la radio de madres, la radio de Eve. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Bellezas, qué hermosa radio. La primera vez que me entrevistan para semejante
historia, ¿no? Es un placer estar hablando con vos, Lala. Primero, porque tu espectáculo me llamó mucho la atención, me parece osado, ya desde el título, Peronismo a Conchazos, y quería preguntarte, a partir de la dirección, ¿no?, de Romina Tamburello, a quien convocaste, a partir de este texto, ¿cómo se te ocurrió la dramaturgia y las ganas de hacer en Bestiario, en Arroyito Rosario, esta búsqueda artística que mezcla tantas cositas? Son unos textos que empecé a escribir el anteaño pasado, ya podría decirse. Había hecho otras cosas antes que tenían que ver con el peronismo. Hice los Juegos Evita, hice los Juegos Acuáticos Evita. Hicimos unos videos para redes en algún momento que terminaron siendo un espectáculo teatral que se llamaba El Rock de los Fachos, que bueno, estos últimos años ya la realidad superó ampliamente la ficción, o sea que hoy actuar de facho es prácticamente una conversión tan real que decidimos dejar de hacerlo. Y en uno de los espectáculos de los Juegos Acuáticos, Evita, que fue lo último que había hecho así en nombre del arte y el peronismo, siempre mencionaba la premisa de al gorila ni un pete. Como un grito, viste, de guerra, al gorila ni un pete. Y en un momento digo, claro, si esto, ahora hablamos de los incel, de los libertarios y que viven con las abuelas, con sus abuelas, no con las abuelas. Con sus abuelas. ¿No notás que es un poco frígido el neoliberalismo? O sea, traía un poco de tu espectáculo algo de que el peronismo es erotizante porque quiere la felicidad del pueblo y el goce sexual es salud, y ahora hay como una represión y es el normal el que es el heteronormativo y es el que administra su monogamia y el que tiene una familia tipo, y eso vos sabés que es re falluto en algún punto y fullero, ¿no? El que vende algo que no es tan real. No solamente que venden eso de los fallutos, sino que el que puede vende eso. Porque el que no quedó roto. Claro, en realidad también, digo, es como una etapa donde la falta justamente de eso y el buscar, viste, motes. Porque bueno, ahora también están los gatos y bueno, hay toda una secuencia como alrededor de la sexualidad y la política. Como de moralizarlo, ¿no? Como de que está mal. Sí, está mal, está mal siempre y cuando no seas el que quiere el que le paga una mina para que haga de novia. Claro, está mal siempre en el otro, ¿no? Lo que está mal siempre es lo que está en el otro, nunca lo que hace uno. Siempre me dan ganas de preguntar cuando alguien tiene un micrófono y hace como un juicio moral de cómo deberían ser las cosas, y por casa cómo andamos, ¿no? Por casa cómo andamos, porque a veces me parece que lo que les hace falta a las personas es un espejo, ¿no? Sí, y siento que históricamente al gorilaje la alegría del pueblo siempre le dio tanto por las pelotas, hablando mal y pronto, que necesitaba condenarlo, porque si tiene que ver con la sexualidad, porque tiene que ver con la sexualidad, si tiene que ver con una alegría, como un festejo, tiene que ver con el alcoholismo, si tiene que ver, hay falopa, con la nuestra, de todo, viste, una condena. Entonces, bueno, retomando la pregunta que me habías hecho, esto de que sale a partir de la premisa de al gorila ni un pete, en un momento digo, bueno, capaz no sea tan así, capaz que, claro, al no coger o coger mal, es como una cosa medio inabordable, quizás se puede militar desde un lugar un poco más amoroso, no sé quién te dice, no te tomás una birra con alguien, discutís un poco y terminás en la casa y le dejás una doctrina, o terminás discutiendo y le tirás una lecturita cuando te volvés, viste, o dejás una discusión abierta para que dé para otra cita, y son historias de amor y de humor donde la militancia está totalmente atravesada
historias reales y no tanto, que eso es lo más divertido. En una acción obviamente performática, porque inicié intentando hacer textos para hacer un fanzine. No quería hacer un libro, pero sí quería hacerlo un fanzine ilustrado y demás. Y un día me invitan a un lugar, a ver, che, Lala, vení, ¿podés hacer algo? Justo estaba Romy, que había leído los textos, y me dice, tenés que hacer peronismo a conchazos. Bueno, listo, dirigime. Así que... Se armó. Así se armó y la verdad que lo habíamos hecho una vez el año pasado, y este año ya con un poco más de fuerza, en el sentido de que ya estamos, viste, para la lucha de vuelta. Ya, viste, esa capa caída que teníamos de discutir, de decir, bueno, che, hay que hacer algún tipo de mea culpa o algún tipo de autocrítica, visión hacia adentro, discusión entre nosotros. Bueno, no, nos largamos de vuelta con los espectáculos, con las cosas, con el arte, con exponer nuestras ideas y con llevar sobre todo humor y alegría, porque cuando la gente ve el nombre contundente, quizás hasta lo ordinario del conchazo, el morbo a veces también atrae. Está bueno, el morbo atrae. Peronismo a conchazos se presenta este jueves ahí en Arroyito, Rosario. ¿Cómo está Rosario? ¿Cómo está la situación política? ¿Cómo la ves? ¿Y qué nos dejás, además de invitar a la audiencia a ver a Lala Brillos, actriz, escritora, feminista y peronista, con quien estamos conversando, que se va a presentar el jueves 25 de junio a las 19 horas en Bestiario? Sí, por segunda semana consecutiva, porque lo hicimos el jueves pasado. Salió bien. Llovió muchísimo en Rosario ese día, pensamos que no iba a ir nadie, se llenó, y aprovechando ese envión, bueno, si la gente que no pudo venir por lluvia viene el jueves que viene, repetimos, pues sí, repitamos con una serie de vinilos y demás. Y la ciudad está como con muchas ganas también de participar de la vida de los artistas, porque vivimos en una ciudad donde la cultura es una bandera, una ciudad que viene gobernada por el socialismo, que no es el socialismo como la gente puede leer en algún manual, es otro tipo de socialismo, que se ha alineado con el radicalismo en su momento y con el PRO, y bueno, hoy día están los pro socialistas y los pro libertarios. Entonces vivimos en una provincia en general donde la situación política no es la más atinada. Hubo mucha represión policial al principio del gobierno de Puyaro, mucha violencia institucional, mucha falta de pauta en los medios, y los medios donde hay pauta no cuentan la realidad de que pasa en la ciudad y en la provincia, y muchas actividades gratuitas que van de la mano de algunos empresarios también de la ciudad, así que para el actor, actriz, músico independiente de la ciudad es como se nos hace muy cuesta arriba subsistir, así que ya la gente se empezó a dar cuenta y la gente participa mucho de este tipo de espectáculos. Son espectáculos que hacemos a la gorra, donde la gente va y colabora con una gorra consciente. Así que nada, estamos empezando a poder leernos entre los espectadores y los artistas, que eso está buenísimo. Bueno, qué lindo esto del intercambio, peronismo a conchazos, donde todo aparece como negociable. Lala Brillos viene a discutirlo todo, y qué bueno que puedas hacer este espectáculo. Ojalá te vengas un día para Cava y así nos encontramos personalmente y podemos ver peronismo a conchazos. Gracias, Lala, por este ratito que conversamos. No, por favor. Les mando un beso enorme, muchas gracias, y bueno, pronto nos veremos seguramente. Dale, si la gente te quiere encontrar por redes es @LalaBrillos. @LalaBrillos, más conocida en las últimas semanas como la loca del flequillo. Lala Brillos, la loca del flequillo. Gracias, Lala, te mandamos un beso muy grande. Gracias a ustedes, gracias, sí, un beso enorme y muchas gracias por hacerse parte de la cultura de esta ciudad,
ya estaremos por allá. Dale, nos vemos pronto. Chau, chau. 15:52 ahora. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a AM530 Somos Radio. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Estás escuchando La tarde con Carlos Polimeni por AM530. Somos Radio. Y este es el buen momento para presentar lo que viene en el programa, que es la columna del presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires, Carlos Grande, que además de eso es docente. ¿Cómo va? Muy buenas tardes de martes, Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un abrazo para vos, para nuestra audiencia. Bueno, como tratamos de hacer en cada columna, hoy quería reflexionar un poco sobre el modelo nacional y esa matriz fascista, ¿no? Quisiera usar esa palabra, que lleva a que el estado de situación nacional tenga un humor social que no ve que mejore en nuestro pueblo, que no ve que mejore en la situación cotidiana y en su vida cotidiana, ¿no? Las consecuencias de este conflicto en esa crisis, ¿no? Y no crisis como oportunidad, porque bueno, a veces nosotros pensamos que las crisis son oportunidades para poder transformarla en otra cosa, ¿no? Pero esta crisis nos trae desorganización en la familia, nos trae falta de perspectiva y de futuro, angustias, tristezas, y bueno, los logros que aparentemente vemos en términos deportivos en el Mundial son espasmódicos, ¿no? Porque rápidamente volvemos a mirarnos las caras y nos encontramos con esta situación cotidiana. Dicho esto, creo que el problema de este modelo está en el propio modelo, en el mismo modelo. Las principales causas del deterioro de los ingresos, del consumo de las familias, están en el ajuste fiscal y en la apertura discriminada de importaciones. Carlos, como me gusta hacer, algunos números que sostienen este argumento, ¿no?, que tiene la columna
y que intenta mostrar un estado de situación en el que estamos. Luego de 2 años y medio de gestión del gobierno nacional, desde 2003, cerraron 26.448 empresas, ¿no? Este es un dato de las superintendencias de riesgo de trabajo. Otro tema es el enorme endeudamiento de las empresas y de las familias para poder lograr llegar a fin de mes y que los números de alguna manera vayan cerrando, ¿no? Y en esta misma línea el gran endeudamiento nacional para sostener el modelo, con lo cual, como dice nuestro presidente nacional del Partido Solidario, Carlos Heller, digo, la cura a este estado del modelo libertarista no puede ser mayor endeudamiento, sino ver cómo comenzamos a reducir esa deuda tomada. Sabemos que las crisis de endeudamiento generan una enorme pérdida de soberanía, y lo vemos en el amplio ascenso que tienen muchas empresas a través del RIG y de la ley de tierra de dominar la política nacional. Cierro, Carlos. El modelo en su propio corazón muestra sus fisuras. Nos prometen y desolación. No se observa futuro. Hay una significativa demanda de empleo. Modelos tampoco siguen destruyendo el aparato privado. Cristina, un fallo de garantías que no. Carlos, lamentablemente dejamos de escucharte después de que te pidieran mucho la comunicación, pero el concepto está claro, ¿no? Alguna vez Winston Churchill le prometió a la sociedad de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial sangre, sudor y lágrimas. El neoliberalismo no promete sangre, sudor y lágrimas, sino que las origina. Promete siempre una luz venturosa al final del túnel, un futuro mejor, pasar el invierno para que después las cosas sean distintas, y nunca el asunto es distinto. Quiero agradecer la posibilidad que tuve el sábado por la noche de ir a ver, lo entrevistamos el viernes aquí, Alejandro del Prado, que se presentó en el Perón de San Telmo, un cantor, un músico, un autor de canciones completamente extraordinarias, que extraordinariamente actúa en vivo, y lo hizo este sábado ante un repletísimo salón del Perón de San Telmo. Decías, por último, Carlos, para redondear. No, para redondear, en este contexto, digo, Cristina sigue... Justo que va a decir lo que dice, no dice. En este contexto es imposible esta comunicación porque el teléfono está en movimiento u ocurre algo que nos desvía. Así que gracias a todos. Hablando del peronismo y sus rituales y sus asuntos, en todos los bares y restaurantes peronistas de la Argentina hay platos connotados, ¿no? En el Santa Evita, en el Perón, etcétera, etcétera. Al parecer la comida más peronista de todas es el pastel de papas, ¿no? O era la comida favorita del general, entonces de todas partes hay. A mí me sale bien el pastel de papas, ¿a vos? A mí me sale bien comerlo, ¿no? Y el pastel de choclo también, y el de mis pagos, el de batata o camote, lo mismo. Mi amigo Hernán Greco dice que los platos de olla, o sea, el locro, el guiso de lenteja, Ay, soy fan. el guiso de mondongo, son comidas peronistas. Si vas mucho a la olla y haces olla popular, te gusta. El choripán es comida peronista. Porque el asado es comida peronista. Es de compañeros compartir el pan, es de compañeros. Y la paella, que se comparte mucho, también será una comida peronista. Entonces, como quiera que fuese, yo estoy con sobredosis de pizza y de empanadas por el Mundial. Claro, es mucho, por sale el Mundial, mucho, alienta sale. mucho eso. Si quieren comer pizzas y empanadas de las buenas y viven en la capital federal, el Malvo en Caballito, en Juan Bautista Alberdi 116, entre Cenillosa y Doblas, ahí cuando termina la avenida Independencia y se convierte en Juan Bautista Alberdi, hay de las buenas. Si vas de parte de la M530, si decís quiero empanadas, escuché en la M530 que aquí son buenas, muy buenas, te van a hacer el 10% de descuento, y si garpás en el lugar te van a hacer el 20% de descuento, y ya eso es un montón. Así que yo estoy satisfecho de la cantidad de empanadas y de pizza. Creo que debería comer mucha ensalada hasta el próximo partido de Argentina, pero cuando Argentina juegue de vuelta el domingo por la noche, ahí estaremos en los rituales. El sábado por la noche hasta el domingo de madrugada. Empieza a las 23 el partido del sábado, terminará a la 1 de la mañana, y yo estaré en la radio seguramente a esa hora. Nos despedimos hasta mañana, que será un día de miércoles. Sí, con los jubilados mañana y las jubiladas mañana miércoles, que poco lo pronuncian todos y todas. Gracias, Carlos, gracias a la audiencia en este día y cada día. Cristina Libre.